Hola a todos, mi nombre es Daniela Rodríguez, bienvenidos a este diplomado sobre la apropiación y la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Colombia. A mí me corresponde el primer módulo acerca de los conceptos y las bases acerca de la salvaguardia del PCI. Soy antropóloga de la Universidad de los Andes, tengo una maestría también en antropología y en mi vida profesional me he dedicado sobre todo a este tema de la salvaguardia del PCI en Colombia. Trabajé varios años en el Ministerio de Cultura, he trabajado igualmente en parques nacionales y ahorita trabajo en el sector de la inclusión social. He tenido mucho que ver con el desarrollo de estas políticas de salvaguardia en Colombia y por eso me encanta estar acá con ustedes y poder compartir parte de este conocimiento y este proceso tan enriquecedor con ustedes para que también tengan las bases para hacer la salvaguardia de su patrimonio en sus regiones. Este módulo 1, Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia, una mirada hacia adentro, corresponde al primer módulo de los 6 que van a constituir este diplomado sobre patrimonio inmaterial. Es por eso que nuestro interés aquí es que ustedes tengan una base que pueda ser consultada, que les sirva como un conocimiento principal, digámoslo así, para que lo puedan aplicar en el resto de estos módulos. Por eso hemos pensado que los objetivos para nosotros van a ser la apropiación de conceptos y definiciones dadas por el marco normativo del PCI, tanto nacional como internacional, que nos rigen aquí como colombianos para que ustedes los apliquen a la salvaguardia de su patrimonio. Igualmente queremos brindar las bases respecto a las aproximaciones del PCI y su salvaguardia, así como el marco general para su comprensión. A través de estos dos objetivos queremos generar unos puntos de reflexión que los hagan a ustedes conocer cómo se pensó el PCI como concepto a nivel internacional, cuáles fueron esas discusiones, qué significado se le dio al patrimonio cultural inmaterial a través de esas discusiones, por qué se vio la necesidad de su salvaguardia y qué instancias se crearon para salvaguardar ese patrimonio. Estas instancias se van a trabajar siempre tanto a nivel internacional como a nivel nacional. El módulo entonces se distribuye en 3 partes. La primera les hablaré de la Convención para la Salvaguardia del PCI de la UNESCO de 2003. Aquí, además de que se recomienda que todos lean toda la convención porque es el marco general que nos rige a nosotros en este tema de la salvaguardia del patrimonio, es que ustedes entiendan qué definiciones se les dio, cuáles son los alcances, cuáles son los objetivos de esa salvaguardia, qué herramientas internacionales ha generado y qué herramientas nacionales también se han generado a partir de la ratificación de esa convención. En segundo lugar, tendremos una sección acerca del marco normativo y el marco institucional. Aquí nos interesa que ustedes como participantes conozcan cuáles son esas normas, además de la convención, además de la política, cuáles son las leyes, cómo se han interpretado, esas leyes también, qué instancias han creado para velar por la salvaguardia de este patrimonio, a dónde ustedes pueden acudir, quiénes son esos entes tanto a nivel municipal, departamental y nacional que están velando por la salvaguardia de ese patrimonio. Y por último, vamos a trabajar sobre la política de patrimonio cultural inmaterial. Aquí lo que nos interesa es que ustedes conozcan no solo el objetivo y las estrategias que se plantean en esa política, pero un poco más la discusión se ve en cómo esa política adaptó las realidades nacionales, por ejemplo, de la Constitución del 91, con las obligaciones generadas por la ratificación de esa convención de la UNESCO para generar un documento que respondiera a nuestras realidades nacionales. Igualmente queremos que ustedes puedan apropiarse de esa política, puedan ver cómo les es útil a ustedes para la salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial a nivel local y ver un poco también esos espacios de participación que ha creado la política y cómo ustedes pueden incidir en esos espacios. Esta es la primera sección del módulo 1, que se refiere a la introducción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial promulgada por la UNESCO en el 2003. Una parte fundamental de esta convención es que introduce el PCI como término. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial y qué es lo que lo define? Es importante aquí entender que esta definición no se dio a la ligera ni mucho menos, sino que es fruto de una discusión de más o menos 30 años. Esta discusión inicia con la promulgación de la Convención de 1972 sobre patrimonio material y natural. Ahí se vio esa falencia en ciertos aspectos de la cultura que no cubría esa convención y se inicia toda una discusión entre muchos países de la UNESCO
pensando cómo se puede salvaguardar, cómo se puede proteger, cómo se puede velar, porque este aspecto de la diversidad cultural continúe existiendo en el tiempo. Es así como se da un concepto que es bastante complejo, que ustedes también han tenido la oportunidad de leerlo en el texto referencia de esta sección del módulo, que define el patrimonio cultural inmaterial así: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, ¿cierto? Esa es una primera parte del concepto, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Si ven la complejidad de este concepto, por un lado es digamos un poco lo más tangible, ese uso, esas representaciones, esas expresiones, pero después, ¿con qué? ¿Con qué lo combinas? ¿Con qué lo combinas? ¿Qué hay detrás de esos objetos? ¿Qué hay detrás de esas expresiones? ¿En dónde se dan? ¿En qué espacio tienen lugar? ¿Y por qué todo eso está entrelazado? Retomando el concepto, que las comunidades y grupos, y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Es muy importante esta última frase del concepto, porque ahí es donde se incluye la importancia de las comunidades portadoras en todo este tema de la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Y esa relación no es algo fuera de estas comunidades, sino que está directamente ligado. Sin esas comunidades, sin la subsistencia, por decirlo así, de esas comunidades, no pueden haber estas expresiones, estos usos, estos conocimientos, estas técnicas que se manifiestan a través de espacios, que se manifiestan a través de objetos, que se manifiestan, digamos, en artefactos, etcétera. Entonces, es muy interesante ver, más allá de esta definición que parecería un poco larga, partirla en esas partes y ver cómo cada una de las partes de esta definición está reconociendo un aspecto distinto en este patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial, el tema es que es muy difícil como de encasillar, porque es algo dinámico, es algo cambiante, es algo que está cambiando a través del tiempo, es algo a lo que cada persona, cada individuo como uno está aportando, pero a la vez que todos juntos también le están aportando. Entonces esa es la reflexión acerca de este concepto. Pero entonces, más allá de esta definición de patrimonio inmaterial, ¿qué quiere la Convención? Su principal objetivo es salvaguardar este patrimonio, manteniéndolo vivo y conservando su función social. ¿Por qué es importante este patrimonio en las sociedades? ¿Por qué es importante para las culturas? Que nos cuenta de su historia, que nos cuenta de su identidad, que nos cuenta de la manera en cómo se han adaptado a su medio, que nos cuenta de, no sé, la lucha que han hecho ciertos grupos humanos para reivindicarse. Es supremamente amplio. Entonces esta convención lo que quiere es salvaguardar ese patrimonio y velar porque se mantenga vivo. Esta convención establece entonces para ello 4 objetivos específicos. El primero es que cada uno de estos estados parte, que es los miembros de la UNESCO que firman esta convención, uno de esos miembros es Colombia y lo vamos a ver más adelante, velen por la salvaguardia de su patrimonio inmaterial. El siguiente punto es el respeto del PCI a las comunidades y a las personas que tienen que ver con ese patrimonio. Como lo vimos en el concepto, esto va más allá de un hecho aislado, tiene como muchas, digámoslo, muchas hebras que se van entretejiendo con un panorama más amplio. El tercer objetivo que establece es la sensibilización en el plano local, nacional e internacional sobre la importancia del PCI y de su reconocimiento. Esto tiene que ver mucho con la diversidad cultural, con el respeto a la diferencia, con ampliar un poco cómo se cuenta la historia de una manera a veces tan homogénea para ver que hay muchas más historias que las entretejen. Y por último, la cooperación y asistencia internacionales, también cómo se pueden unir esos órganos internacionales para apoyar por diferentes medios la salvaguardia de ese patrimonio cultural inmaterial. Pero entonces, ¿qué es este concepto de salvaguardia del que les he venido hablando durante esta pequeña charla? La UNESCO se refiere a la salvaguardia como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial en el tiempo. La UNESCO establece también una lista
de ciertos como elementos o medidas que comprenden esta intención. Por ejemplo, la identificación del PCI, su documentación, el fomento a la investigación, la preservación de ciertos aspectos del PCI, su protección, su promoción, su valoración, su transmisión, que es algo muy importante, ya que este patrimonio se transmite de generación en generación. Ese es uno de los puntos más importantes. Es un conocimiento, es un sentir, es una práctica, es una manera de ver la vida y de vivirla que se tiene que transmitir de generación en generación. Por eso la transmisión es tan importante. Y también su revitalización, como ciertas prácticas de patrimonio cultural inmaterial se pueden ir perdiendo y cómo podemos nosotros como Estado o como comunidad portadora o como gestor cultural velar porque se revitalicen y se recuperen. Entonces vemos que esta salvaguardia tiene varios componentes. Uno que es más, digamos, de registro, que entraría ahí la identificación, documentación, investigación. Otro que es más ya de acciones, digámoslo así, tanto internas como externas, que están en preservación, protección y promoción. Y algo que realmente es muy interno a cada una de esas comunidades, que tiene que ver con la valoración de su propio patrimonio, con la transmisión de esos saberes y esas prácticas y con la revitalización de eso que nutre su identidad y que es tan importante para ellos. ¿Por qué la salvaguardia del PCI? En estas discusiones internacionales que les cuento, y paralelamente en muchas discusiones a nivel nacional en muchos países, no solo en Colombia, se empieza a considerar que el patrimonio cultural intangible es parte integral y fundamental de la identidad y de la diversidad cultural de las naciones. Un poco esta preocupación de la UNESCO como órgano internacional hacia la salvaguardia del patrimonio inmaterial es la globalización. La globalización como esa fuerza que tiene muchísimo impulso, que se mueve además por digámoslo así, unas corrientes de mercado, unos temas también económicos y políticos internacionales, y que de cierta manera empieza a permear cada una de las culturas, empujándolas hacia la homogeneización. Entonces se empieza a ver, por ejemplo, y eso es muy evidente en el tema de las lenguas, que la gente empieza a dejar de hablar su idioma para hablar ciertos idiomas que los ayuden más en otros ámbitos sociopolíticos o socioeconómicos, ¿cierto? Entonces, las lenguas, por ejemplo, que es uno de los aspectos del patrimonio inmaterial principal, van decreciendo a pasos agigantados por esa presión que ejerce, entre otras cosas, la globalización. Entonces, esta discusión internacional prende una alerta acerca de esta situación y dice, bueno, nosotros lo que queremos es resaltar esa diversidad. ¿Y para qué resaltar esa diversidad? Para varias cosas. Una, por ejemplo, es reafirmar que la diferencia no es algo malo, que la diferencia no es algo que nos baja de nivel, o que hay algo hay, por ejemplo, culturas más importantes que otras, ¿no? Todas son iguales, ¿cierto? Solo que son diferentes, tienen una manera distinta de pensar al mundo, pero cada una de ellas nos cuenta una historia. Y vuelvo al ejemplo de las lenguas, pues porque es tan absolutamente rico y tan lleno de significado. Cada vez que muere una lengua, muere una visión del universo, ¿cierto? Lo mismo con varias de las prácticas culturales. Este PCI no es otra cosa que la expresión de esas diferencias y de esa diversidad, y por eso vieron la necesidad de salvaguardarlo como un elemento importante de nuestras naciones. ¿Qué dice también la UNESCO? Que el reconocimiento del patrimonio inmaterial permite el diálogo entre culturas, que promueve la comprensión y el respeto de las diferentes formas de vida de los grupos humanos. También que este PCI está expuesto a los cambios internos y externos que afectan a las comunidades portadoras y que causan a veces el deterioro y la pérdida de esos referentes culturales que las sustentan. Quieren rescatar tanto como blindar a las comunidades más bien de esas amenazas que son tanto de afuera como desde adentro. Y aquí quiero detenerme un poco, porque muchas veces cuando pensamos en la salvaguardia, y eso ha sido algo, digamos, de experiencia, siempre se mira mucho hacia afuera,
pero realmente es igual de importante lo que uno está haciendo desde adentro. ¿Qué estoy haciendo yo desde mi patrimonio? ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué lo quiero sustentar? ¿Qué espacios, cómo puedo promover los espacios de transmisión? ¿Cómo puedo promover que los diferentes integrantes de mi comunidad se involucren con este patrimonio para su salvaguardia? Hay otro punto importante, que es que estas diferentes comunidades han identificado la salvaguardia como mucho más del significado que da la UNESCO. Eso lo dije en la diapositiva anterior, la lista de investigación, documentación, etcétera, etcétera. Resulta que a partir de la experiencia que hemos tenido con diferentes grupos aquí en Colombia de ejercicios de salvaguardia en diferentes estrategias, las comunidades han apropiado ese concepto de salvaguardia para algo mucho más allá de lo visto por la UNESCO, y eso a mí me parece fascinante. Por ejemplo, han visto que es una acción de protección, una acción de compromiso, de vigilancia, de prevención. Es algo que busca garantizar modos de vida, es algo que defiende el patrimonio humano y que protege una identidad regional. Por ejemplo, dicen también que la salvaguardia es algo que ayuda a reconectar a las personas en medio de la diferencia, que ayuda al intercambio y al respeto entre esas diferencias. También es una pedagogía para no avergonzarse de la identidad, y aquí entra todo el tema de la reivindicación, por ejemplo, de historias que no se han contado. También es una reflexión que ayuda a retornar y a recuperar la tradición, que apela a la memoria de sus portadores para reivindicar la importancia de lo propio, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, como ustedes ven, es un ejercicio muy interesante este tema de la convención aquí en Colombia, porque nosotros, digamos, como Estado, tomamos esa convención, generamos unas herramientas, y esto lo vamos a profundizar después, y lo ponemos al servicio de la comunidad. Y en esa apropiación que hace la comunidad se empieza a generar una misma dinámica que nadie pudo prever. Entonces, digamos que esto ha sido todo un proceso de enseñanza para el Estado y para las comunidades también, ya que todos, digamos, hemos sido igual de nuevos en este proceso, pues esto es muy reciente, desde el 2008. Y ese proceso de apropiación es lo que yo quiero que ustedes hagan con esta convención. Ir más allá de los conceptos que ellos dan, que es un marco muy amplio, y eso también es súper interesante porque la convención, si bien define unas obligaciones para los estados parte muy concretas, también deja abierto una gran posibilidad para que esos estados partes adapten esos lineamientos generales a sus propias realidades y lo usen en pro de las necesidades de salvaguardia que ellos tienen a nivel nacional y local. Entonces, Colombia ratifica esa convención, ¿cierto? Esa convención obliga a que los estados partes velen por esta salvaguardia, obliga a que los estados partes generen un órgano rector para velar por la salvaguardia. En este caso, ese órgano es la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y más específicamente el Grupo de Patrimonio Inmaterial, que tiene que ser el encargado de proporcionar una serie de herramientas para que las comunidades puedan salvaguardar su patrimonio. Pero también entonces esta ratificación genera una serie de retos y preguntas a partir de su implementación. Aquí a mí me gustaría recuperar, por ejemplo, todo el tema de la Constitución del 91. Como ven, esa Constitución es del 91 y la Convención es del 2003. 12 años entre una y sin embargo tienen, diría yo, un encaje casi perfecto en sus intenciones. ¿Por qué? Porque es que la Convención del 91 vela mucho por ese reconocimiento a Colombia como un país diverso y multicultural. Entonces, la salvaguardia del PCI y todo esto que les he venido explicando encaja perfectamente ahí. O podríamos decir que sí, que esa convención se adapta a nuestra normativa nacional y a ese intento que hemos estado dando como país para reconocer esa diferencia. Entonces, a lo que los invito también es a ver, más allá de ese nivel político un poco más alto, cómo esa diversidad
puede reivindicarse a nivel local en cada uno de sus municipios. Ustedes como gestores culturales o como representantes de la institucionalidad para el sector cultura en su región, en su municipio, en su departamento, ¿cómo ven esa diversidad cultural y cómo ustedes también podrían empezar a ser parte del respeto a esa diferencia? ¿O cómo pueden llevar esos intereses que nos plantea la UNESCO a sus intereses propios a nivel local? Otro tema es la reivindicación de las historias no oficiales. Este tema a mí me parece bastante apasionante, ya que la historia generalmente termina por contarse de una sola manera. Es como una tendencia que hay, la gente prefiere encaminar todo en un mismo, digamos, en un mismo flujo, cuando en verdad hay muchas cosas pasando de manera paralela. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado mucho con comunidades indígenas, ellos cómo nos cuentan su historia, cómo a través del patrimonio cultural ellos nos están dando una muestra de la manera en lo que ellos comprenden el universo y la manera de estar en su territorio. Pero también, por ejemplo, tenemos todos los aspectos afro del patrimonio inmaterial y cómo hay esa reivindicación que me parece que políticamente ha tenido un proceso muy distinto al indígena, empezando por la legislación, digamos, que ellos tienen menos soportes legales para esa reivindicación y todavía se está trabajando en eso, aunque hay avances supremamente importantes. Pero entonces, ¿cómo ellos quieren contar esa historia? ¿Cómo ellos, a través de las culturas que han traído, no solo de África, sino ese proceso que han vivido en cada una de las regiones del país en donde han estado, nos quieren dar un testimonio a través de su patrimonio inmaterial, de esa manera de ver su cultura, de esa manera de verse como grupo humano? Y también otro proceso muy interesante es el de los campesinos como comunidad, que es un grupo, digamos, que con la ley no está amparado desde lo étnico, no está reconocido desde lo étnico, no tiene, digamos, posibilidad de agarrarse de una ley que lo reivindique, pero que sin embargo a través del patrimonio inmaterial puede encontrar una herramienta para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la historia no oficial que los campesinos nos quieren contar? ¿Cuál es ese proceso que ellos han tenido que nos quieren contar? ¿Qué es lo que tienen de diferente que no se les ha reconocido y que a través del reconocimiento del patrimonio inmaterial nosotros podemos aprender? Y por último, ¿cómo entonces este tema internacional se refleja en lo local? Hemos visto, esta charla lo que ha tratado es de coger unos temas generales y hacer así, ¿cierto? Hacer así para llegar a este último punto, que son cada uno de ustedes que está tomando este diplomado, cada uno de ustedes que está velando también por la salvaguardia del patrimonio cultural en su municipio, su región, de una u otra manera. Entonces, ¿cómo ustedes pueden tomar estos conceptos aparentemente tan amplios, estos objetivos, estas intenciones, estas preocupaciones y aportar su grano de arena en lo local? Y al decir grano de arena me parece que es un poco ambiguo, porque es que la verdad es que no hay otra manera de salvaguardar el patrimonio que desde lo local. No hay otra manera que hacerlo en ese uno a uno de la base, que son las comunidades portadoras y las personas que están vinculadas a ese patrimonio inmaterial directamente a cada una de las manifestaciones culturales, ¿cierto? Entonces creo que esta es la discusión que levanta este tema de la convención. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que pensar más allá del ejercicio del texto, de las recomendaciones que les hice de lectura, que equivalen a una serie de conceptos, a una serie de textos que a veces son un poco pesados, que repito, vale la pena leérselos por conocimiento general, pero lo que en verdad nos interesa con lo que ustedes se queden de esta primera sección de la convención, es saber cuáles son las intenciones de la UNESCO, cómo ha sido esa discusión, que es mucho más amplia de lo que uno cree, y es un proceso de muy largo plazo que nosotros, digamos, tenemos la fortuna de recoger los frutos, porque gracias a esa convención y que Colombia la ratificó y que hay, digamos, unas herramientas del Estado que lo están apoyando, ustedes como comunidad se articulan con esa institucionalidad
para así poder hacer viable la salvaguardia. Eso antes no era, digamos, tan evidente. Entonces esa es la reflexión y, digamos, la gran conclusión que quiero que ustedes, con la que quiero que ustedes se queden de este módulo, que es cómo puedo llevar eso que parece tan lejano como una convención internacional a mi municipio. Cómo eso me puede dar herramientas a mí como gestor, a mí como entidad del Estado, a mí como, no sé, como secretario de Cultura, etcétera. ¿Cómo me puede funcionar a mí? Yo cómo lo puedo replicar para esta salvaguardia. Entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta primera sección y espero que igualmente saquen muy buen provecho de las dos que siguen.